Bien, podemos comenzar. O damos algún tiempo más para que se incorpore alguien. Me dices, maestra Rosa. Profe, le dejo la sala para que puedas iniciar. Bien, bueno, un saludo tengan todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, bueno, muy buenas tardes tengan todos los presentes en esta eh, nueva edición de los programas de Corporación Internacional de Líderes. Esta vez un programa de formación de manera sincrónica, gracias a la tecnología y al uso de la plataforma Zoom, y se titula, muy a tono con los dispositivos que estamos utilizando, Didáctica de la Educación con Integración de las Tecnologías. Un programa docente en línea que estaremos eh, impartiendo durante los próximos 6 días consecutivos. Tenemos el domingo de intermedio, porque en vez de comenzar lunes, comenzamos jueves. Domingo intermedio, que no, los domingos no, por norma del programa, no se imparte docencia, y continuamos hasta el miércoles, 6 días. El programa se titula Didáctica de la Educación con Integración de las Tecnologías. Es un programa de formación para docentes, por supuesto, docentes que estén interesados en transformar sus prácticas pedagógicas, intentando, como es lógico, siempre hacerlas más innovadoras. Tenemos participantes por lo que veo en el chat, de, de varios lugares, sobre todo de América Latina. Qué bueno que se están incorporando. Es un programa que va a ser 100% en línea, que lo vamos a estar impartiendo de manera sincrónica a través de la plataforma Zoom a partir de hoy hasta el próximo miércoles. Ya les decía que el domingo no es el único día que no se va a estar impartiendo. Y durante 2 horas, comenzando siempre a 6 de la tarde, hora de Colombia. Yo estoy desde acá, desde Nicaragua, aunque soy cubano. Mi nombre es Henry Torres Sáez, soy doctor en Ciencias de la Educación, profesor titular de la Universidad Tecnológica de La Habana y asesor de la Honorable Academia Mundial de Educación y de la presidencia de la Corporación Mundial de Empresa y Educación. Entonces, podemos comenzar con el contenido. Me ayudan porque el equipo técnico no me corre el Power. Parece que hay algún problemita acá.
Estoy dándolo acá. Voy a volver a compartir. Déjame si vuelvo a compartir y me da la posibilidad. Mm, Ahora sí. Bueno, bien. Ahí hay todos estos materiales que vamos a estar compartiendo durante estos días de la formación ya se encuentran en el repositorio que tiene previsto la organización para que todos puedan acceder y que durante el propio proceso en el que vamos a estar interactuando, pues eh, le va, de alguna manera se les va a ir orientando estos materiales que van a tener que utilizar para cada una de las actividades que, eh, que se van a estar compartiendo. Ahí, bueno, están mis datos, está el WhatsApp en esta presentación, por el cual también nos podemos comunicar si existiera alguna necesidad de interactuar con el profesor facilitador. Bien, el objetivo general que tenemos para ustedes, y me imagino que la eh, gran parte de los que están conectados son estudiantes que de alguna manera, o son cursistas que de alguna manera se están preparando o se preparan para superarse, para perfeccionar su, su proceso de conducir algún tipo de docencia, capacitación, todo aquella persona que forme parte del personal docente de una institución o que dentro de sus funciones realicen, se desempeñen en algún tipo de proceso de enseñanza y aprendizaje o proceso docente, bueno, pues tiene que ser capaz de diseñar, implementar estrategias, planes para poder conducir la forma fundamental de organización de un proceso docente educativo de enseñanza-aprendizaje, que es la clase, visto esto como una estrategia didáctica. Pero aquí en este caso lo vemos ya con la integración de las tecnologías que en la era digital, de la cual somos partícipes, hoy nos asiste como docentes y por supuesto en el propio contexto de la educación es necesario integrar esas tecnologías mucho más en estos escenarios como el que estamos participando aquí, escenarios de educación en línea, promoviendo un aprendizaje que sea significativo, motivador, innovador, inclusivo y colaborativo. Desde ese punto de vista, el objetivo es precisamente contribuir a la preparación de los docentes para que mejoren sus prácticas en este sentido. Hasta aquí todos me escuchan, me van comprendiendo. Bien, entonces, eh, bien, por aquí. Ahora, desde el punto de vista específico, ya más integrado, si el programa está dirigido a docentes de cualquier eh, nivel de enseñanza, ¿está claro? Puede ser nivel medio, nivel superior, sobre todo nivel medio, superior y técnico, interesado en transformar sus prácticas pedagógicas mediante el uso estratégico. Fíjense, muy bien importante el término estratégico, porque no es usar la tecnología no es utilizar la tecnología por utilizar,
es cómo nosotros, de acuerdo con esas herramientas tecnológicas, ahora también las herramientas de la inteligencia artificial que están muy de moda y en estos días vamos a tener la posibilidad de interactuar con estos temas, cómo poderla integrar a esa estrategia eh, educativa o estrategia didáctica. Porque no es lo mismo un aprendizaje basado en problemas a que el propio problema, con el uso de la tecnología y las herramientas, sea contexto propicio para el aprendizaje. Igual pasa con la famosa gamificación. Lo mismo aprendizaje basado en juego, que como el propio juego, sus mecánicas, sus narrativas nos ayudan a que las personas aprendan. Entonces, estos son elementos que desde el punto de vista conceptual pueden traer algún tipo de confusión y por eso tenemos que dedicar la primera parte de este eh, curso y el primer encuentro de hoy un poco como que a orientar y a ubicarlos en el contexto para el cual estamos eh, enseñando. Por lo tanto, primero comprender los fundamentos, entender los principios de la didáctica y más la didáctica que funciona en el contexto digital y cómo ellos tienen un impacto en el aprendizaje activo de los estudiantes. Bien, diseñar experiencias, es decir, yo creo que más que comprender el fundamento, tenemos que ser capaces de diseñar las experiencias y aplicar ese tipo de herramientas. Desde luego, aquí va a ser un poco difícil estos dos elementos, trabajarlos a plenitud, pero ustedes sí los van a poder hacer en el trabajo independiente, lo van a poder profundizar, van a poder a partir de sus intercambios, incluso no entre ustedes mismos, quizás también en sus propios contextos docente educativo donde interactúan, y eso les permitirá poder de alguna manera diseñar esas experiencias de enseñanza-aprendizaje, crear experiencias donde la formación esté mediada por las tecnologías, por supuesto, centrado en el estudiante. De la misma manera, el uso, el cuidado, la selección, la utilización de herramientas digitales adecuadas para una planificación, ejecución y evaluación educativa. ¿Todo esto en qué contexto? En que esas prácticas sean totalmente inclusivas, que tengan un carácter ético, porque cuando estemos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial y aquellas herramientas que hoy son muy potentes, tenemos que estar claros cuáles son las implicaciones éticas que tienen estos elementos, cuán seguro es el uso de esas tecnologías en los entornos virtuales. Y finalmente, que usted sea capaz de desarrollar un proyecto práctico que integre todos los aprendizajes aplicados a su contexto profesional como maestro. Es decir, si usted o es maestro o es capacitador o de alguna manera por algo está aquí, porque está buscando cómo, desde el punto de vista didáctico, usted puede intronizar esas herramientas en su práctica y además que eso tenga un resultado. Que eso tenga un resultado. La próxima, no sé por qué se traba aquí las diapos, no me deja. Entonces, de manera que eh, el curso conceptualmente va a estar trabajando estos elementos. Entonces, no me da la posibilidad de correr la presentación
A ver si vuelvo a salir. Hay un problemita aquí, parece que no me permite correr la presentación. Bueno, ustedes pueden ver, mm, ahora sí pueden ver, ¿no? Voy a dejarlo así porque me va a ser mucho mejor si la lío después no me deja. Entonces, bueno, ¿cuál es la estructura que tenemos? Tenemos una estructura modular donde cada día estaremos abordando un módulo. Eh, Hoy empezamos con fundamentos de la didáctica eh, digital y cada día vamos a estar eh, abordando cada uno. Está todo muy bien organizado con los objetivos específicos, estos que hemos mostrado. Y bueno, el primer módulo estaremos dedicando a los fundamentos de la didáctica digital, donde se van a comprender todos los principios eh, de la didáctica en entornos virtuales y su relación con ese aprendizaje que intentamos potenciar que sea un aprendizaje activo. Después estaremos en el día de mañana trabajando en diseños de experiencias de aprendizaje en línea, hablando de algunos modelos instruccionales. Ahí, aunque planteamos aplicar, intentaremos mostrarle algunas de las vías, pero lo más importante es que ustedes se vayan con los cuestionamientos más importantes sobre el tema y puedan, a partir de los materiales que le dejamos en el repositorio, puedan eh, de alguna manera aprender, indagar y bueno, después en el intercambio también podremos eh, abordar estas temáticas. El tercer elemento son las herramientas tecnológicas para la enseñanza, explorar la selección de herramientas. Son muchas, va a ser imposible poder abordarlas todas, pero sí, bueno, vamos a estar seleccionando algunas, sobre todo para poder mostrarle la importancia que tiene y cómo las podemos utilizar. Incluso hay un material que tenemos que es con cuatro material que aplicamos aquí en el Instituto Técnico Didáctico José Dolores Estrada de Managua, que tiene cuatro herramientas. Incluye, por supuesto, a Canva, tiene además eh, ChatGPT, tiene InVideo y Gamma. Sí, tanto de la parte de generación de contenido, eh, herramientas que son generativas en la parte de contenido, como en la parte de eh, más visual, como son las presentaciones, las infografías, eh, los videos educativos, demás. Un módulo dedicado a la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, muy importante, porque cada proceso educativo tiene que concluir con una evaluación del proceso y sus resultados. Y evidentemente hay que diseñar estrategias para eso. Uno para el tema de la inclusión ética y la seguridad digital. Y el último, por supuesto, para la presentación de un proyecto, porque le vamos a pedir que de alguna manera ustedes intenten diseñar un proyecto o una unidad didáctica con integración de al menos una herramienta. Y en este sentido estaremos eh,
interactuando. Ese será el contenido del curso. La metodología de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos, eh, sobre todo porque le vamos a encargar tareas en las que tienen que aplicar eh, la lectura, sobre todo a hacer una síntesis de los contenidos claves que están enfocados al proceso, que les sea más capaz a la hora de captar y retener. El tema de la reflexión colaborativa. Aquí vamos a tener el espacio del Zoom, donde yo siempre les voy a dejar un espacio al final para poder interactuar, para que todo el mundo pueda también, yo acá soy un facilitador y aunque tengo ya cierta experiencia de trabajo en este sentido, creo que todos pueden aportar y pueden enriquecer en el debate y pueden dar sus criterios. Y bueno, el tema de la evaluación continua. No vamos a utilizar tanto la gamificación porque no, este es un proceso de inclusión de las herramientas, pero de manera más general. Pero igual, si quieren, podemos abordar el tema de la gamificación. Ahí, bueno, hay un cronograma detallado y es a partir de hoy jueves. Realmente los cursos están previstos de lunes a sábado, pero como empezamos un jueves, movemos y ahí ustedes ven que el único día que no está es el domingo. Y están todos los módulos. eh, Habíamos puesto un horario inicial de 2 a 4 p.m. Bueno, estamos empezando a las 6 de la tarde hora de Colombia. Ese horario puede moverse y más o menos las actividades eh, y los productos que ustedes deben ser capaces de tener. Productos que, como buen proceso andragógico, ustedes son responsables de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, un poco como que para que ustedes mismos se puedan autodirigir y sepan que al finalizar cada módulo deben ser capaces de eh, desarrollar mapas conceptuales, prototipos, actividades interactivas, rúbricas, es decir, los elementos. Yo le doy algunas propuestas, no necesariamente tienen que ser esa, puede ser otra, pero lo que sí se debe cumplir con el objetivo del programa, que es precisamente que ustedes logren integrar esas herramientas eh, tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la didáctica no es otra cosa que la ciencia, la rama, la disciplina de la educación, que tiene como función dirigir, conducir el proceso de enseñar y aprender. Y para eso tiene diferentes componentes, y dentro de los componentes están los medios de la educación, y dentro de los medios de la educación, las tecnologías y las herramientas que tiene la tecnología educativa se disponen para lograr precisamente eh, que el alumno sea capaz de aprender y que ese aprendizaje sea activo, transformador y conducente a que sea no solo un mejor profesional, sino una mejor persona también. Aquí vemos, bueno, de las actividades propuestas por módulo, muchas de ellas vamos a estar interactuando eh, con cada uno, ¿sí? Desde los fundamentos, el diseño, las herramientas, la evaluación, la inclusión, hasta el proyecto, los elementos que ustedes. Está claro, hoy vamos incluso a iniciar el módulo 1 con elementos importantes de lo que tiene que ver con la didáctica en la era digital. Y estaremos interactuando qué cambia y qué permanece en la enseñanza con la tecnología. Y que eso le permita de alguna manera elaborar finalmente un mapa conceptual. Por ponerle un ejemplo, el módulo de hoy. Es importante tener en cuenta que vamos a tratar siempre en el segundo momento del encuentro, orientar lo que en el primer momento revisamos. Es decir, hoy vamos a hablar de este tema y mañana, cuando arranquemos nuevamente con la conexión, es decir, con el intercambio sincronizado a partir de Zoom, sería precisamente abordar
estos elementos. ¿Está claro? ¿Todo el mundo claro? ¿Me dan unos minutos? Vayan observando ahí, vayan observando. Vayan observando la diapositiva y les doy unos minutos para que vayan viendo los elementos que tienen en pantalla. Sí, voy. Seguimos entonces. Como pueden ver, muy importante para poder, muy importante para poder conducir un proceso de esta naturaleza, tener recursos y plataformas que nos ayuden para poder no solo desarrollar estas sesiones sincrónicas, sino para poder gestionar el aprendizaje, para poder garantizar la colaboración y para poder también establecer los mecanismos de comunicación asincrónica. No sé si dominan los términos de sincrónico y asincrónico, pero precisamente la educación virtual y la educación en línea trabaja en contextos en el que sincrónicamente todos conectados, como estamos ahora, funciona el proceso de interacción y transmisión del conocimiento y a su vez, y a su vez está la parte asincrónica donde usted, teniendo precisamente una plataforma de aprendizaje, puede ser Moodle, puede ser Canva, son de las más utilizadas, eh, de manera eh, no estando, por supuesto, como estamos conectados ahora, usted puede entrar, acceder a los módulos, acceder a videos, acceder a eh, determinadas herramientas, determinados medios, conducidos por un proceso bien planificado que le permita precisamente garantizar el aprendizaje. Y después tiene debates, a través de foros, debates, tiene incluso las propias redes sociales, el correo electrónico, sirve como elemento de comunicación en el que usted también interactúa. Entonces, esas son plataformas que vamos a estar eh, teniendo en cuenta y que es parte del proceso. Cualquier didáctica de la educación que vaya a integrar herramientas tecnológicas
en función de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alcance de sus objetivos, lo tiene que hacer a través de una organización que se dé en contexto de este tipo de plataforma. De la misma forma y de la misma manera, recursos multimedia, porque si queremos que ese aprendizaje sea inclusivo, sea vivencial, sea emocional y tenga un impacto en el aprendizaje, pues tenemos que buscar los recursos que hoy, desde el punto de vista de la multimedia, por eso es que la gamificación también tiene un impacto importante como utilizando el juego en el proceso de aprendizaje, porque garantiza un alto nivel de motivación para que los estudiantes se involucren. Entonces, bueno, se utilizan diversos recursos como son los videos, la infografía, los podcasts, los simuladores, eh, las propias presentaciones interactivas que se garantizan a través de Geniali o de Canva, que son recursos que ayudan y potencian precisamente este proceso. Y bueno, requisitos que son importantes. Nada de esto puede acontecer si no hay una conexión estable a Internet. Siempre hay que tener una cuenta activa de Gmail, sobre todo para acceso a herramientas colaborativas. Tener dispositivos con cámara, micrófono, es decir, hay determinados recursos técnicos que son necesarios para poder, que son, si no están, ya de partida se afecta porque son elementos que ahora mismo para que todos estemos aquí conectados, tiene que existir, tienen que estar esos recursos disponibles. Entonces, bueno, importante para que este curso pueda desarrollarse, bueno, ahí nosotros le estamos ubicando algunas sugerencias, algunos libros y artículos clave que ustedes pueden buscar, presentaciones y recursos con algunos links eh, en los cuales ustedes pueden, utilizando el Internet, entrar, aunque también tenemos lo que está en el repositorio de Cloud. Ahí, ahí hay un espacio en, eh, en la carpeta que dice didáctica de educación con integración de la tecnología o didáctica de la educación, no recuerdo bien, pero que usted, ahí le pongo el link. Estos son recursos que han sido seleccionados cuidadosamente teniendo en cuenta la relación que tienen con el contenido de lo que vamos a estar impartiendo acá, con una base teórica sólida, algunos mostrando ejemplos prácticos que enriquecen la experiencia de los participantes. Y bueno, como ya ustedes deben conocer eh, y deben estar en contacto con la coordinación del programa, al finalizar, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para la certificación, bueno, pues un elemento muy importante es que la manera en que se puede aportar a que este proceso sea sostenible en el tiempo y que eso a la vez de alguna forma contribuya a que todos tengamos legitimado ese conocimiento es a través de la certificación, con unos requisitos mínimos que hay que cumplir, pero que sí le pedimos a todos que se pongan en coordinación con el sistema que tiene establecido la Corporación Internacional Líderes para que puedan eh, recibir su certificado, porque de eso depende la sostenibilidad, la manera en que pueden acceder, si todos pueden acceder de manera gratuita, sin embargo, es necesario que tengan en cuenta que la certificación es necesaria. Pues con todos estos elementos estamos en condición de contribuir a transformar la práctica docente
de cada uno con herramientas digitales que son herramientas de la era actual y que cada vez se desarrollan más y que no son una, ni cinco, ni 10, ya están siendo cientos de herramientas los que se van utilizando, desde las más tradicionales, desde el inicio de la era, hasta eh, las que más están ahora, las que más son tendencia, ¿no? Así que bueno, este primera presentación que le queríamos hacer tiene como objetivo que ustedes conozcan cuáles van a ser las esencias de la formación que vamos a estar recibiendo durante estos próximos 6 días. Yo les pido entonces, voy a detener la presentación acá y les pido entonces, bueno, que si hay alguna duda, si hay algo que ustedes deseen, eh, deseen de alguna manera que se incluya, lo podemos incluir. eh, y bueno, eh, para poder pasar a otra presentación que sí tiene la orientación del primer contenido que vamos a estar trabajando. Es la idea. Les pido que si van a participar, hagan uso de, de la parte acá donde están las reacciones, pidan la palabra y por favor activen la cámara. ¿Todo bien? ¿Todo comprendido todo lo que le hemos planteado? Ya hay los temas que tienen que ver con precios de la certificación del conocimiento y eso sí tienen que ver, porque estoy viendo el chat, tienen que ver con la coordinación, con la persona que está acá con la coordinación del programa. Sí, la información que está en el contenido que hemos generado del curso, que tiene unos buenos materiales, sí, una vez que hagan el aporte del certificado, eh, y entonces es que podrán obtenerlo. Es lo que tengo entendido. No sé si hay alguna duda. Buenas noches. Nos saludan desde Bolivia. ¿Alguna duda o algo bueno que decir? Bueno, entonces parece que todo quedó eh, claro. Eh, Vamos entonces a compartir. Bien, bueno, como todo proceso que se respete, tiene que partir de sus fundamentos, de sus principios y de la teoría que precisamente eh,
asiste a ese proceso. Entonces, nosotros queremos comenzar hoy orientándole, orientándole eh, algunos elementos con respecto a los fundamentos de la didáctica digital. Fíjate, no los fundamentos de la didáctica como rama, como disciplina, como ciencia de la educación, sino los fundamentos precisamente de la didáctica, pero ya con una didáctica que está, que siempre los que estudiamos el tema de educación, cuando hablamos de didáctica, hablamos de didácticas generales y didácticas especiales, ¿no? Y casi siempre se conoce a la didáctica especial como aquella didáctica de, que va encargada de suplir como sustrato a una metodología de la enseñanza de alguna parte del contenido de la cultura. Es decir, la metodología de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, tiene que estar asistida por una metodología, por una didáctica especial, que es la que se tiene que utilizar con los métodos, con los contenidos, con los medios para enseñar y aprender matemáticas. Y aquí estamos hablando de una didáctica digital porque se va a centrar en cómo puede trascender un proceso desde sus objetivos hasta su evaluación, haciendo uso de aquellas herramientas que le van a asistir en un proceso de esta naturaleza. Por lo tanto, el objetivo de este módulo es que que seamos capaces de comprender cuáles son los principios claves de la didáctica digital y analizar cómo las tecnologías transforman los enfoques de la pedagogía tradicional. ¿Qué garantiza uno? Que suple las necesidades de un problema educativo en, eh, dígase, en cualquier disciplina del conocimiento. Entonces, sería que la idea es que nosotros podamos hacer una exploración conceptual y para eso, fíjense que una de las actividades que le ponemos es la lectura guiada, porque es importante poder un poco discernir acerca de cuál es el papel de la didáctica en la era digital. Y el propósito es introducir estos conceptos clave, pero no desde el concepto que yo le pueda dar como profesor, sino a mí me gustaría más dejarle orientado determinados materiales, que ustedes puedan acceder a esos materiales, puedan estudiarlo y de alguna manera podamos debatir, porque si no, eh, sería más que un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos aquí, una conferencia en la que yo les expongo un determinado contenido y la verdad, uno con toda la experiencia que pueda tener, yo creo que en el papel de facilitador lo que debe es garantizar más el protagonismo de los estudiantes que no el de uno mismo. Entonces, con preguntas que, que sean reflexivas, que nos llamen al debate, porque habría que primero preguntar cuál es el desafío que plantea o cuáles son los desafíos que plantea la digitalización de la enseñanza. ¿Qué oportunidades emergen? Y que eso le permita a ustedes hacer su propia reflexión eh, personal. Desde luego, no tenemos una plataforma donde ustedes cuelguen su reflexión, pero sí vamos a tener en la clase de mañana, en el encuentro de mañana, el primer momento es para que ustedes nos traigan esa reflexión y la puedan compartir entre todos. Importante llevar a debate. Yo sé que quizás no tienen la manera de interactuar todos, pero sí, porque estamos todos en lugares distantes, pero sí desde su propio contexto, que ustedes puedan llevar a debate ahí donde trabajan, en la escuela, con el resto del colectivo docente, con su familia, si hay varios maestros, sí, con quien sea,
¿Qué cambia y qué permanece en la enseñanza cuando utilizamos la tecnología? Eso sería una buena pregunta que ustedes pueden llevarse. ¿Qué cambia y qué permanece en la enseñanza con la tecnología? Sería muy bueno que el resultado de ese intercambio con quien quiera que lo puedan hacer, vinculado precisamente al proceso, pueda promover el pensamiento crítico y el intercambio de experiencias de cada cual. Y yo digo, fíjate, participación en foros asincrónicos, porque lo que estoy es dando la posibilidad que no vengan ustedes solo con su conocimiento, sino que vengan con mediados por la experiencia de su práctica donde ustedes eh, se desempeñan. Y entonces, habría que ver si la tecnología redefine el rol del docente, lo redefine o lo refuerza. Y en esa participación, en ese intercambio que podamos tener entre nosotros mismos o fuera de este contexto sincrónico, en sus espacios donde se desempeñan como docentes, bueno, sería importante que traigan evidencias de ese análisis, que cuáles son sus respuestas, su perspectiva de estas preguntas que le estamos haciendo acá. Y hay un momento importante que vamos a estar trabajando, que es tal vez buscar aquellos enfoques didácticos digitales que te permitan sistematizar experiencias, aprendizaje y poder crear un mapa conceptual de ese elemento. Lo pueden trabajar ustedes de manera individual, lo pueden trabajar con, con alguien que está muy inmerso en este tipo de procesos, pero al menos abordar tres enfoques didácticos del aprendizaje en, en un contexto de esta naturaleza con el uso de las tecnologías. Ya sea un proceso de gamificación, ya sea un proceso de generación de contenido para poder después animarlo y presentarlo como parte de un proceso. Eso sería un elemento que también tendríamos que ver. Aquí yo les comparto, fíjense, la didáctica en la era digital se refiere a la aplicación de los principios y métodos de la enseñanza en entornos digitales. ¿Cuál es su objetivo? Diseñar, implementar y evaluar procesos educativos que aprovechan las herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Partiendo de cuáles son esos conceptos clave. Primero, para que haya digitalización en la enseñanza y opere una didáctica de ese proceso, tenemos que tener entornos virtuales de aprendizaje, las llamadas plataformas, yo les hablaba. Moodle y Canvas son de las más conocidas. Google también tiene Classroom. Y estas plataformas que hacen centralizar recursos, actividades e interacción que ayuda a virtualizar un proceso muy similar a que ocurre en un aula de clase presencial. Lo hace más activo, ¿por qué? Primero porque la implicación y la motivación del alumno se garantiza sobremanera. Porque además usted puede en ese entorno interactuar, que eso es un tema importante, la interacción, y vinculado con determinadas actividades, que ya puede ser por medio de un juego, de una animación, de un video y de la propia creación que te permite una herramienta de este tipo, bueno, poder eh, aprender de manera más activa. Existe diseño
Existe lo que pasa, lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje normal, igualito. Existe una planificación sistémica de contenidos y actividades, lo único que esto se adapta a formatos digitales. Y ahora con la inteligencia artificial hay varias herramientas que te ayudan, usted generando y diseñando un prompt, que es el término que se utiliza para dar la orden a esa herramienta de inteligencia artificial, bien diseñado, usted tiene un resultado que por supuesto después tiene que ser contrastado y tiene que ser curado, porque si eso usted no lo hace, usted no puede dar fe de que eso que está mostrando ahí es fidedigno. Y esto tiene grandes implicaciones éticas. Pero sí, hay varias herramientas que incluso tienen la posibilidad de diseñar, de planificar, de sistematizar contenido y de adaptarlo a formatos digitales. Usted monta precisamente esa actividad en una plataforma o un entorno virtual de aprendizaje y opera de la misma manera. El aprendizaje conectado que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas entre estudiantes. Por eso es que se dice que las propias plataformas tienen recursos como son los chats, los foros de discusión. Igual nosotros podemos integrar al propio proceso las, las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, Telegram y otras, que pueden ayudar a hacer esto más dinámico desde eh, un aprendizaje conectado donde cada cual está en su lugar, como estamos ahora aquí, y estamos asistiendo a un proceso eh, de enseñanza y aprendizaje que tiene resultados, que se evalúa y que tiene una transformación y que contribuye a la transformación de, de ese ser humano, de ese profesional, por la riqueza del producto que estamos compartiendo. La gamificación, que es la aplicación de elementos de juego, puntos, insignias, rankings, narrativas, mecánicas, para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. No es lo mismo utilizar un juego como parte de una clase y tener ese juego como medio, ese es el aprendizaje basado en juego, a la gamificación, que es un término que viene del inglés, de games, de juego, de jugar, donde usted lo que está utilizando es el propio juego, como por ejemplo pasa con Kahoot, utilizando el propio juego para que el alumno aprenda sobre un contenido específico. Porque la propia mecánica del juego, los rankings que se dan ahí, las puntuaciones, es decir, el juego, la competencia, lo que se crea a veces ahí, tiene como sustrato el contenido de la educación y eso puede ayudar muchísimo a aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Muchas veces no es que la clase o el programa sea solo gamificación, es que vamos, aquellos contenidos, sobre todo a la hora de reforzar lo que hemos aprendido, lo que hemos impartido, bueno, pues llevamos una clase de gamificación y usted entonces determinado contenido de la matemática, la física, la biología, lo que sea que vayamos a estudiar, pues ayuda a que esos conocimientos se fijen. El uso de la tecnología para adaptar el ritmo, contenido y estilo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que se llama personalización del aprendizaje. Es importante, esto se da en la vida tradicional de la educación, y de la pedagogía incluso lo enseña como parte de su aprendizaje, el aprendizaje para que sea significativo, para que sea formativo, tiene que ser un poco más eh, personológico, pero los propios recursos tecnológicos nos van a permitir poder comprobar los avances, ¿entiendes? Los ritmos, y eso un poco que nos da la posibilidad también de dejar huellas, bitácoras que nos permitan eh, ir conociendo también los avances, los estancamientos, los retrocesos en el proceso. Y por último, dentro de estos conceptos clave, el aula invertida. Los estudiantes revisan los contenidos teóricos en casa a través de determinados recursos digitales y dedican el tiempo de la clase
actividades más prácticas donde usted va a resolver determinados problemas que le han generado determinadas dudas, pero le ha servido el uso de la tecnología y los programas que tiene, las herramientas para poder fortalecer ese conocimiento. Entonces, de ahí partimos de que como elemento fundamental es decir, ¿en qué consiste la didáctica? ¿Qué papel juega la didáctica de la educación en la era digital? De ahí la importancia de integrar esas tecnologías. ¿Cuáles son esos elementos clave que podemos tener como concepto que no pueden faltar en esta didáctica? Y vamos a abordar entonces cuáles son los desafíos, porque si bien es claro que es un proceso motivador, eh, que de manera automática, ahora mismo el problema del tema este de la inteligencia artificial, nos hace incluso que el maestro, haciendo un buen uso ético de ella, pues sea más eficiente, pero tiene desafíos la digitalización de la enseñanza. Desafíos que son significativos para docentes y estudiantes. Primero, todo esto está, como se dice en Cuba, muy bonito, pero la brecha digital es algo que nos eh, traiciona. Es decir, la falta de acceso a tecnologías y conectividad en determinadas zonas profundiza esa desigualdad, porque mientras que unos tienen estas posibilidades, otros, bueno, malamente le queda la posibilidad de la enseñanza tradicional, que es menos automática, es menos efectiva en el sentido, es menos eficiente, ¿no? Al día de hoy. Eso es un desafío. El otro desafío es la capacitación del docente, porque estamos hablando de que cualquier docente, de cualquier disciplina que esté enseñando, ya sea desde las más generales hasta las más específicas en la universidad, por decir, por poner un ejemplo, si no está capacitado y no tiene las habilidades necesarias para integrar eficazmente estas herramientas en su clase, pues eso es un elemento también que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones de digitalización. Por lo tanto, eso es uno de los elementos importantes que tiene que ver mucho con la calidad del proceso. Todo indicador que mida calidad de un proceso, a lo primero que va no solo la infraestructura, sino a la calidad del claustro y a la capacitación, a la capacidad que tiene el docente. Y en la era digital, bueno, eso toma papel mucho más relevante. El tema de la distracción y sostenibilidad de la atención. Con el mismo celular, la misma computadora y la misma conexión a internet, con que los chicos, sobre todo en las etapas precedentes, quizás en la universidad es mucho más fácil, pero en una escuela primaria, en una escuela secundaria, es más complicado. Con ese mismo dispositivo, con esos mismos dispositivos para el aprendizaje, dispositivos tecnológicos, muchas veces dispositivos móviles como el celular y el tablet, que el estudiante y el profesor utilizan para el aprendizaje en contextos estos de integración de la tecnología al proceso. Con ese mismo hay juegos y nos pasa. Yo, por ejemplo, aquí a veces los maestros me dicen, pues, cuando llevamos al aula TIC, el aula TIC es el aula, el laboratorio, que tiene todos los medios, a los chicos para una clase, haciendo uso de estos dispositivos y de estas tecnologías, si usted no logra un control eficiente del proceso allí, del espacio y de las conexiones y todo lo que eso tiene, se puede poner a hacer cualquier otra cosa. Eso lo hemos visto y pasa. Igual pasa en la casa. Es decir, hay determinado espacio donde con esos mismos dispositivos, en tareas que se le mandan, muchas veces las familias no tienen, los padres de familia no tienen ese control y es que es el mismo dispositivo que estás utilizando para una cosa, también te sirve para distraerte,
alejarte de lo que se está haciendo y entonces la distracción y sostenibilidad de la atención es vital como desafío, si lo tenemos que tener en cuenta, porque ese acceso constante a Internet puede desviar la atención de los estudiantes, dificultando la concentración, disculpe, en las tareas académicas. Diseñar métodos de evaluación que midan conocimiento de manera justa, eviten el plagio en el entorno digital, lo de la ética que hablaba ahorita, es un reto constante. Por lo tanto, la evaluación hay que fomentar que la evaluación sea una evaluación auténtica. Y esto verdaderamente es más que un desafío, es un desafío, pero es un reto también. De que la evaluación sea auténtica y que realmente usted buscando en esa necesidad de aprender, alcanzar el conocimiento y teniendo resultados en esa formación, desde luego, en la universidad quizás esto tenga un impacto si sea más fácil, pero en la enseñanza precedente, la secundaria, las preparatorias, estas cosas, es un desafío. Y la seguridad y privacidad, la protección de los datos de los estudiantes y la promoción del uso seguro y responsable del Internet son cruciales. A veces el alumno llega al aula, al aula a ti, se sienta en la máquina y dice, no, yo no voy a poner ahí mis datos. Usted tiene que garantizar un ambiente confiable, de seguridad, de determinadas normas, determinados requisitos que ayuden a esa protección para que eso no sea una barrera, se convierta después una barrera a la hora de el proceso. Y por último, las oportunidades que emergen de esa transición de la educación tradicional a lo digital. También abren un abanico de posibilidades que hoy por hoy son elementos que se aprovechan. El acceso a la información. Los estudiantes pueden acceder a una calidad, a una cantidad ilimitada de recursos y bibliotecas virtuales, videos, conversaciones con expertos. Se pueden acercar a través de las propias redes, todos estos medios de comunicación y de conexión. Y lo mismo, usted puede estar en Nicaragua, Managua, como estoy yo ahora, y visitar a través de ese mundo digital, no sé, la Franja de Gaza y poder observar lo que está pasando ahí en Palestina. Entonces, ese acceso a la información de esa manera es una oportunidad emergente de gran... La propia flexibilidad. El aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento o lugar, lo que permite que los estudiantes gestionen sus propios tiempos y ritmos. Sobre todo con las plataformas, porque usted puede tener este intercambio sincrónico, un poco para transmitir el conocimiento, para interactuar, pero después tiene que tener espacios para gestionar esos recursos que le van a permitir cumplir con esos objetivos, digamos que sí. La propia colaboración global que facilitan la comunicación, el trabajo de equipo, docente, incluso entre diferentes países, como está ocurriendo, por ejemplo, aquí. El desarrollo de habilidades del siglo XXI, la didáctica eh, digital promueve el pensamiento crítico, promueve el pensamiento crítico y promueve también la creatividad, porque cuando usted tiene que resolver un problema que implique diseñar algo, y lo hace como una herramienta como por ejemplo Canva, infografía, a través de la infografía va a construir un mapa conceptual, es decir, usted tiene opciones, tiene menú de opciones para esa creatividad. Igual tiene menú de opciones y de oportunidades para la resolución de problemas, aportando información, conocimiento. Si esto no estuviera transcurriendo y no estuviéramos asistiendo a esto, pues no estaríamos buscando habilidades esenciales para el desarrollo de la era digital en el contexto educativo
y que eso a su vez sirve también para el futuro laboral, porque se aplica no solo a la educación, sino a todos los contextos habido y por haber, al mundo empresarial, en fin. Hay muchísimas posibilidades que nos abre como oportunidades que emergen, por supuesto, la digitalización de la educación y de la enseñanza. Y bueno, otro elemento es la retroalimentación inmediata. Las herramientas digitales permiten la corrección automática de tareas y la retroalimentación instantánea, lo que acelera el proceso de aprendizaje. En educación, el proceso de aprendizaje siempre es un proceso de oportunidades. No es que yo te regale una nota, usted se lo va a ganar con su esfuerzo, pero va a tener tantas posibilidades, oportunidades y posibilidades sean capaces de tener para poder resolver, transformar, porque la vida es así. Claro, de acuerdo, como dice Vygotsky, en la cantidad y calidad de las ayudas está el nivel, la zona de desarrollo de un estudiante, el nivel de desarrollo. Mientras más ayuda yo necesite, mientras más acompañamiento de otro más capaz yo necesite, pues precisamente menos capacidad de desarrollo tengo y por lo tanto eso se muestra precisamente. Ese tipo de retroalimentación, automáticamente también estas herramientas lo pueden dar. Entonces, de manera que trabajando el concepto de lo que es la didáctica y teniendo en cuenta los elementos clave, los desafíos de esta digitalización en la enseñanza, de esta integración de tecnologías a la educación o a la dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y las oportunidades que emergen, estamos nosotros en condiciones de alguna manera, fíjense que aquí tenemos algunas preguntas que están en la presentación que nos ayudan y que buscando material, incluso les voy a decir, con estos elementos que estamos abordando aquí hoy, sin necesidad de entrar a lo que tenemos, usted puede obtener información. Lo que pasa es que no es lo mismo la información que ya está buscada, pensada por el profesor facilitador para que usted pueda conducirse en este proceso de crecimiento, a que tenga que empezar a buscar por un buscador ahí los materiales y empezar a resolver el tema. Y después lo importante que es que todo este conocimiento usted lo legitime con un certificado de, bueno, yo pude participar en esta formación y, y obtuve un desempeño exitoso para después, de alguna manera, contribuir a mejorar mi práctica educativa. Y la idea es que al final se pueda construir un mapa conceptual donde eh, podamos integrar esos elementos clave, esos desafíos, esas oportunidades, pero ya concretándolo en eh, las propias herramientas en el aprendizaje, que va desde la gamificación, que es uno de los elementos, pero hasta eh, otros, otras plataformas que van a permitir que se pueda integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje las tecnologías. Aquí tienen este material, están puestos en el repositorio que está en la nube. eh, Pueden acceder a través de la coordinación a él y bueno, este sería el primer contenido que estaríamos abordando eh, en este curso. Hasta aquí mi presentación o mis presentaciones, porque han sido dos presentaciones. Y bueno, ahora le doy la palabra a ustedes para eh, poder interactuar. Ahí veo en el chat unas preguntas que son más bien de corte, digamos, organizativo, de qué manera entregaremos el aporte. Bueno,
No sé a qué aporte se refiere, si tiene que ver con lo que el costo de la certificación o con las actividades. Las actividades que estamos orientando no se las tienen que entregar a nadie, ni siquiera a mí. Las actividades van a ser el sustrato que ustedes van a tener para el intercambio que podamos tener, para el intercambio que podamos obtener, tener aquí de manera simple. ¿Bien? Incluso si ustedes necesitan alguno que se les dé la posibilidad de compartir alguna presentación con estos elementos, con un mapa conceptual, con algo, nos los dicen o se lo dicen a la coordinadora de la Corporación Internacional de Líderes Latinoamérica y que está aquí en este momento escuchando y bueno, se puede dar ese espacio. Igual yo puse mi WhatsApp en la presentación con la intención de que si hay alguna duda, algo que quieran eh, de manera privada, independientemente del chat, eh, pues entonces puedan eh, interactuar. A ver, alguien dice que le gustaría un ejemplo de mapa conceptual. Podemos mañana traerle, empezar con eso. ¿Qué cosa es un mapa conceptual? ¿Cómo, cómo se puede construir partiendo de estos elementos clave? ¿Qué cosa es la didáctica? ¿Cuál es eh, la didáctica de la educación con integración de las tecnologías en una era, en un contexto digital? ¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades que emergen? Teniendo en cuenta estos elementos que hemos visto hoy, bueno, y eh, sabiendo de antemano precisamente eh, de qué estamos hablando y para qué es importante, son importantes las herramientas de la tecnología, bueno, podemos ver ahí en ese mapa conceptual, viendo la didáctica, cuáles son los componentes de la didáctica. Objetivos, contenido, métodos, formas de organización, medios y evaluación. Si usted construye esos componentes y usted sitúa ahí las maneras en las que yo puedo lograr una planificación teniendo en cuenta la integración, por ejemplo, de una herramienta de inteligencia artificial, ya con eso solo, ya hay una comprensión exacta de cómo usted puede integrar. Fíjese que ese es lo más importante que estamos viendo es eso, ¿no? Si no nos vamos a dedicar a repasar qué cosa es un objetivo, cómo se formula un objetivo, cómo se selecciona un contenido, los contenidos de la didáctica como tal no es lo que va de lo que va esta formación, sino cómo nosotros podemos darle una nueva visión, una nueva perspectiva a eso, teniendo en cuenta todo esto que utilizamos. ¿Eh? Porque aquí, para yo poder hacer esto con ustedes, yo tuve que tener un objetivo, tuve que seleccionar determinado contenido, tuve que disponer de determinados medios y recursos y planificar cómo es que yo voy de alguna manera, a evaluar en un modelo andragógico, cómo yo voy a evaluar que los que están aquí presentes para certificarse en este conocimiento, bueno, pues les ha servido de algo ese. Y eso no es otra cosa que didáctica con integración de las tecnologías. Que se puede dar un contexto asincrónico usando determinadas plataformas y se puede dar un proceso asincrónico, bueno, con el uso también de, de esta aplicación, por ejemplo, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, es decir, las más conocidas para poder establecer esto. Bueno, el material que presenté está en el repositorio, está en la carpeta de repositorio. Ya les expliqué que te tienen que poner de acuerdo con eh, la coordinación del programa porque eh, es conducente al tema del aporte y la certificación. Recuerden que es material que se ha preparado para eh, poder ser utilizado en el propio proceso. El proceso no es
no son las clases que yo voy a estar impartiendo todos estos días. El proceso es más que eso, es más que eso. Entonces, bueno, tienen ustedes la palabra. No sé si les ha servido. Hay algunos que me han puesto algunos mensajes, eh, pero ninguno me ha... A partir de mañana estaremos hablando más con ejemplos y determinadas cosas. Nada más. Pueden pedir la palabra, pueden interactuar. La clase de mañana es a la misma hora, 6 de la tarde, hora de Colombia, y ya ustedes busquen. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, que es donde yo soy cubano, pero estoy trabajando y residiendo en Managua, Nicaragua. Es una hora antes, es decir, a las 6 de la tarde empezamos, eran las 5 de la tarde. Por lo tanto, ese es el horario. No, claro que no. Alguien me pregunta que si el uso de la tecnología y la inteligencia artificial sería solo en una educación a distancia. No, lo que pasa es que la educación a distancia está condenada al uso de estas herramientas y de la tecnología, pero no es lo único. Usted puede hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje presencial en el que usted haga uso de esas herramientas. No, no es solo distintivo de la educación a distancia. Claro que no. Evidentemente no. Si ustedes van a ChatGPT o van a Copilot o van a Gemini, que son herramientas de inteligencia artificial generativas de contexto, de contenido, ustedes podrán ver ahí y contrastando la fuente que hay varios enfoques en los que les plantea y tiene que ver más con lo sincrónico y asincrónico, ¿no? Porque también la enseñanza presencial, hay un nivel de sincronía en esa enseñanza presencial. Es tan asincrónico esto que estamos haciendo, mediado por un medio digital y virtual, que si estuviéramos ahora aquí en el teatro de un instituto o en una sala de clase con un PowerPoint, con esa misma presentación, un data show, una pizarra electrónica, y estaríamos haciendo, y ahí la misma nivel de sincronía, y sin embargo estamos integrando ahí el uso de las tecnologías. Y la tecnología no es solo la tecnología digital, hay otros elementos que son de tecnología educativa que no son digital. Pero bueno, nosotros esta formación lo estamos concentrando en lo que es la digitalización, porque es que realmente lo emergente ahora y lo más importante es la capacitación de los docentes en esto. Creo que sí. Alguien me pregunta, Candra y ya Sana, que dice que de no poder entrar mañana al Zoom quedará grabada. Creo que sí. Recuerden que yo soy el profesor facilitador. Hay un dispositivo técnico que tiene la Corporación Internacional de Líderes detrás, que es el que se encarga de toda la coordinación y todo lo que yo soy la cara visible, pero eh, me imagino que sí, que se grabe. Hay alguien que me dice que mediante las herramientas artificiales podemos invitar a los alumnos a crear nuevos conocimientos y crear nuevos retos. Bueno, fíjense, lo que está, las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo aquellas que son generativas, trabajan con determinados algoritmos
y funciona con el conocimiento que está almacenado en las grandes bases de datos. Eso es algo que está, nosotros no tenemos la capacidad, como lo tiene la tecnología, de almacenar toda esa cantidad de información y de conocer toda esa información al mismo tiempo. Y muchas veces cuando uno tiene una duda, enseguida vamos al chat GPT o vamos a, a Gemini, Copilot, le digo las que yo más utilizo, que casi siempre tienen como base los motores con los que funciona el ChatGPT. Entonces, muchas veces los alumnos desconocen elementos que ahí están. Lo importante es cuando uno invite a los alumnos a a descubrir ese conocimiento, lograr los niveles de profundización que los tiene que guiar el maestro. La tecnología no sustituye al maestro. Los niveles de profundización, los niveles de contrastación de fuentes, porque todo lo que te dice la inteligencia artificial es como te lo dice. Hay muchas cosas que no son verdad, son algoritmos artificiales. Y tiene la parte de la curación. Pero ustedes saben qué garantiza eso. Un buen diseño del prompt, de la orden que usted le da. Y esto es propiamente solo de inteligencia artificial, que no es lo único que vamos a ver acá, porque preparar una buena conferencia para impartir en Zoom es una manera de integrar la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso se puede hacer de manera híbrida porque usted puede montar un curso en el que usted haga la inauguración presencial, la conclusión presencial y el resto de las cuestiones lo hace a través de una plataforma y a través de Zoom o de Microsoft Teams o de cualquiera de los otros medios que existen. Y usted dio el curso, usted impartió el curso y usted tiene resultados. Entonces, hay muchas maneras, muchos enfoques. Yo aquí soy un facilitador, yo no le voy a decir a qué esta es la mejor o esta es la peor. Yo creo que habría que analizar el contexto y por eso es muy importante el debate que se pueda generar. A mí me gustaría muchísimo que, más que lo que ustedes ponen en el chat, puedan descubrir sus cámaras y puedan participar. Y si no quieren mostrar su rostro, bueno, lo pueden hacer con su cámara eh, desactivada, pero por lo menos que podamos enriquecer, porque eh, está bien, yo doctor en ciencias pedagógicas, profesor con 20 años de experiencia, pero ni soy mago, ni soy Dios, ni me la sé todo, ni todavía mi cerebro es ChatGPT. Es decir, que, eh, yo he organizado un conocimiento para compartirlo con ustedes, pero estoy plenamente seguro que muchos de los que están del lado de allá y que están escuchándome tienen experiencias, vivencias, conocimientos que pueden enriquecer el contenido que yo les he traído. Entonces, es así. Hay que entrenarse, hay que entrenarse. Hay una docente acá, la maestra Jenny, que nos dice, yo soy docente jubilada, sé algo de PowerPoint, pero no sé dar clases online. Evidentemente, eso es un proceso en el que las personas se tienen que entrenar. Pero la base de ese proceso para impartir una clase online, en esencia, desde el punto de vista didáctico y de planificación, es la misma. Es la misma. Lo que cambia es su configuración. Eso de todas maneras podemos estar interactuando en estos próximos días con el curso, pero lo que cambia es su configuración. Pero la base es la misma, Jenny. Yo creo que lo que tienes que contar con los medios disponibles para eso, eh, hacer una buena presentación de PowerPoint. Hoy por hoy, yo me acuerdo que antes el PowerPoint usted tenía que buscar en la máquina, empezar a diseñar la figura, tenía que buscar una imagen y ponerla. No, no, no. Ustedes saben con qué yo he creado estas presentaciones que están acá con Gamma, donde yo diseño un documento, le doy la orden a la herramienta de cómo yo quiero que se haga. Ahora le voy a dar la palabra al maestro José Alberto que está bien. Y pues nada, empieza ahí a elaborar. Pero cuando te elabora Gamma eso en esa herramienta,
Yo fui el que diseñé la orden. Yo voy a revisar si lo que puso es como es. Yo voy a buscar, incluso puedo integrar de Canva, el diseño de Canva, puedo integrar algunas plantillas y algo que me da Canva, lo puedo integrar acá. Y yo mismo voy en un proceso de creación generando esa presentación como quiero. Pasa que eso lleva entrenamiento. Eso lleva entrenamiento que perfectamente cualquier persona, Jenny, la maestra Jenny Ocio, docente jubilada, a la edad que sea, lo puede hacer. Yo tengo experiencia de que ahí a todas las edades se puede intentar. Le damos la palabra al maestro José Alberto. Díganos de dónde viene. Bueno, bueno, un placer saludarle desde Venezuela. Cuánto gusto. Mucho gusto. Bueno, sin duda, la esencia de lo que tú planteas, Henry, es interesante. Es decir, creo que vamos a utilizar un término de un poco simbólico. Yo creo que lo que nos toca a veces es pasar el switch, ¿no? Es decir, pasar el interruptor. Estamos concebidos en una idea concreta de lo presencial, y bien tú lo decías, ¿no? Yo creo que la esencia es, el concepto pedagógico es exactamente el mismo, es la transmisión de ideas, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, solo que ahora está mediado por la tecnología, bien lo definías tú y compartíamos, es decir, en vez de estar en un salón con una pantalla allí, pues tenemos ahora la mediación de la tecnología. Sí, si bien es cierto, comparto lo que tú dices, lo que requiere es que eso es planificación, es decir, cada uno de esos recursos requiere una esencia dentro de su particularidad, lo que tú llamabas hoy el módulo de hoy, los aspectos claves de esa didáctica digital. Es decir, si yo veo en un contexto general lo informativo, lo comunicativo, lo evaluativo, todos esos elementos que debían estar presentes en una planificación didáctica común y corriente, solo que ahora la tecnología nos va a permitir inclusive mejores recursos de los que tuviéramos, ¿no? Es decir, porque a ver, yo soy docente también de vieja data, ¿no? Es decir, no vamos a decir la cantidad de años para no herir susceptibilidades, pero es decir, si tenemos esa concepción de haber crecido y de haber sido formado en un salón normal de clase, es decir, en una concepción donde la didáctica lo que va a permear es esa realidad de herramientas diversas, ¿no? Yo creo que sobre eso vamos. Y lo que tú decías, sí, cualquiera puede aprender, sí, solo sí tiene la concepción didáctica previa. Un elemento de lo que tú mencionabas que es trascendental para esto de la didáctica digital es el diseño instruccional. Es decir, yo fui coordinador, y aquí sí voy un poco a hablar de los años, de un proyecto cuando hablamos de CBT, de Computer Based Training, es decir, donde no teníamos el ancho de banda suficiente para poder tener esta tecnología, esto que tenemos hoy. Y teníamos que desarrollar en CD, standalone, porque bueno, eso es lo que teníamos para el momento. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos muy claro la delimitación. Un diseñador instruccional, un diseñador gráfico y un diseñador de tecnología, mezclado e integrado hacia lo que siempre se ha dicho en tecnología, la multidisciplinariedad. Es decir, ¿por qué? Porque desde la concepción pedagógica nosotros tenemos elementos. Como que comenzamos a mezclar esos casos allí. Parece interesante, bueno, esperemos estar en este transitar, ¿ya? Muchas gracias, maestro José Alberto, por su aporte y contribución. Perfecto para lo que estamos haciendo. Le damos la palabra a Daniris Marina, por favor. Maestra, tiene usted la palabra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy de Buenas noches. Colombia, del departamento de Magdalena. Soy licenciada en literatura y lengua castellana. Soy normalista superior antes de ser licenciada. Gracias a estas herramientas en el medio de la pandemia, que fue cuando más utilizamos estas herramientas, nos tocó reinventarnos, nos tocó, digamos, aprender, porque estábamos obsoletos. Gracias a esa herramienta, una anécdota que tengo y le digo a mis estudiantes, le digo, yo no sabía utilizar un computador. Estábamos ahí al marcador, a la tiza, y venimos de una escuela a la vieja guardia, como les digo yo.
pero cada día estas herramientas nos han brindado. En mis primeras clases, yo no sabía cómo entrar a una clase, a una sala Zoom, no sabía cómo utilizar, ni siquiera cómo darle para abrir el micrófono y participar. No sabía nada de eso. Y gracias a la tecnología, hoy soy licenciada en Literatura y Lengua Castellana, egresada de la Universidad de Magdalena. Mire cómo cambia y cómo transforma cuando uno sabe utilizar estas herramientas. Y las Evidentemente. utilizo como guiándolos cómo se deben utilizar y que ellas son buenas herramientas, pero sabiéndolas utilizar, porque a veces no las utilizamos para beneficio ni para beneficio, sino a veces cometemos muchos errores con estas herramientas y hay que enseñarle a nuestros alumnos que debemos tener cuidado porque todo lo que se ve en las redes o todo lo que hay no es cierto. Así es. He observado en muchos escritos que he encontrado muy malas ortografías. Vea cosas que dicen que no las escriben bien y muchas veces cogemos, cortamos y pegamos y cometemos ese error. Entonces hay que saber utilizar esas herramientas para poder darles un buen uso. Gracias. Muchas gracias, maestra. Lo que dice la maestra Danili tiene toda la razón y tiene que ver con creo que es el módulo, es decir, el elemento 4 que vamos a trabajar en estos días y es la perspectiva ética. La perspectiva ética. Esto está mediado por una ética en el comportamiento. Si nosotros, lo mismo que pasa con el Internet, lo mismo que pasa con la tecnología, no solo en educación, en cualquiera de los sectores de la vida. Si eso nosotros no lo vemos desde una mirada ética, responsable, segura, y no lo enseñamos así, por eso yo decía, bueno, el uso de la inteligencia artificial automatiza, ayuda, hace más eficiente, pero no nos sustituye. Por lo tanto, el diseño del prompt, la contrastación de fuentes, la curaduría, como se le dice en plano, es todo eso es importante, porque perfectamente es un algoritmo y te puede dar una palabra con mala ortografía. Tienes que ser capaz y para eso tienes que conocerte las reglas. Hay un maestro por acá, una maestra que dice, yo doy clase de literatura y noto que los estudiantes no quieren leer el material correspondiente y usan Gemini para que les den un resumen de la obra. ¿Cómo puedo darle el giro? Bueno, como decía el maestro José Alberto, y está también en la información. Si yo hago desde mi propia concepción didáctica y desde mi propia planificación, la actividad que yo diseño tiene en cuenta el papel activo del estudiante, usted no me puede traer un resumen que hizo Gemini, porque si usted no lo hizo, eh, usted tiene que ser capaz de defender eso. Fíjate, y no es que no se use Gemini, se puede usar, pero incluso se puede usar para que contraste el análisis que yo hago también de esa obra. Entonces, a la hora de diseñar, sobre todo en las clases presenciales, lo podemos, pero incluso en las que no son tan presenciales, usted es capaz de darse cuenta cuando el análisis viene hecho por una herramienta o viene hecho por la propia persona. Porque evidentemente la obra que es conocida, el algoritmo de la inteligencia artificial, te va a hacer resumen. Si usted se puede aprender de memoria eso. Aquí hay un elemento de ética que hay que trabajar en la educación, desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos todos. Y después de cómo se usan esas herramientas. Y que verdaderamente sea capaz el estudiante de demostrar que logró por sí hacer ese resumen. Porque el resumen, usted está enseñándolo a hacer el resumen de la obra, pero también está enseñándolo a que esa obra, desde el punto de vista cultural, tiene que tener un impacto de análisis, de reflexión. Entonces, la propia dinámica me va a permitir, me va a ayudar el propio proceso de enseñanza y la propia preparación de mi actividad, de mi clase, hasta qué punto yo voy a utilizar qué herramienta, cómo, cuándo y dónde. Si no,
Si eso lo perdemos de vista, así que el papel del maestro no se sustituye con estas herramientas, no, todo lo contrario, adquiere un nuevo valor, adquiere un nuevo valor, se refuerza incluso en determinadas cuestiones. Es lo mismo que estoy diciendo, es decir, hay un profesor Julio, que está diciendo que los estudiantes opten por no desarrollar los trabajos, es decir, no piensan y reciben todo hecho. Es que está en dependencia de qué trabajo le oriento, cómo se lo oriento, incluso cómo va a usar la herramienta. Porque si yo le pido que me entregue el trabajo y yo le voy a revisar en un cuaderno, simplemente, perfectamente, copia y pega, ¿no? O que me mande la tarea, copia y pega. Él tiene que ser capaz. Eso llega el momento que cuando el maestro se entrena bien, se da cuenta, conociendo al alumno, si ese análisis realmente lo hizo él. Yo no digo que no haga el análisis con el uso que no use la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay que enseñarlos a usarla, hay que formar con ellos la implicación ética y la responsabilidad, el uso responsable de esa herramienta, y hay que decirle que esa herramienta no sustituye su cerebro. ¿Entiendes? Entonces, el papel del contexto educativo del maestro no se pierde. Es decir, no hay que satanizar a las herramientas de inteligencia artificial. Todo lo contrario, si se hace un buen uso de esas herramientas, y ojo, no, como siempre digo, no es la única tecnología de la educación. Eso es de lo último que ha llegado, de lo que está ahora en tendencia. Pero si se sabe usar bien, nos ayuda muchísimo, hasta nosotros mismos como profesores. Porque yo tengo una idea de la clase que voy a dar y perfectamente entro a una herramienta que se llama Teach Me, creo, en inglés. Y usted le da los elementos y las coordenadas y él le prepara su plan de clase. Lo que pasa es que después usted tiene que coger y se tiene que decir, mira, espera un momento. Esta orden, esta pregunta que está aquí o esta actividad que me generó aquí, yo no tengo condiciones para hacerla con estos alumnos porque estos alumnos no tienen la capacidad de llegar a hacer esta actividad. Por poner un ejemplo. Entonces, es, es, es que te ayuda, te asiste, pero no te sustituye. Y evidentemente sí, hay que ponerlos a escribir, hay que ponerlos a leer. Los métodos tradicionales tampoco están aquí condenados. Yo digo incluso que la buena integración híbrida de las tecnologías con la enseñanza presencial tradicional eh, tiene un efecto formidable. Así que eso es muy importante, que lo tengamos visto de esa manera. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Mañana vamos a trabajar sobre todo pensando en el diseño, cómo desde la didáctica de la educación con la integración de la tecnología nosotros podemos trabajar los diseños, pero vamos a empezar sobre todo abordando las temáticas estas que dejamos hoy, estas preguntas, estos cuestionamientos que han ayudado incluso al debate que hemos estado realizando. Si no hay otra, no sé si hay alguien más que quiera, tenemos alrededor de 60 personas conectadas. Si no hay alguien que quiera decir algo más, bueno, veo ahí a Rosa, me parece, ¿no? Sí, profe, buenas noches, ya yo estoy por aquí. Bueno, profe, no sé si gusta terminar el grupo y ya yo me quedo con la parte administrativa. Ok, ya yo terminé lo que iba a traerle y entonces ha sido un placer
poder compartir con ustedes. Mañana nos vemos a la misma hora. Disculpen a veces, déjame decir algo ahí a todos. Yo sé que se empieza a las 6 de la tarde y yo a esa hora realmente dispongo del tiempo, pero hay veces que puede existir alguna interrupción como hoy y tuve que moverme un momentico. Igual, si a las 5, a las 6 de la tarde, hora de allá de Colombia, que es las 5 para mí, no están todos, yo puedo dar siempre un margen de tiempo más para que se incorporen, porque lo importante es que estén todos participando. ¿Ok? Entonces, bueno, le doy las gracias a, a todos y especialmente a la Corporación Internacional de Líderes por darnos a nosotros la oportunidad de poder compartir nuestro modesto conocimiento. Muchas gracias. Hasta mañana. Qué pena, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Bueno, compañeros, les decía que los que le hacemos la invitación es la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica a esta formación que inicia el día de hoy de didáctica de la educación con integración de las tecnologías. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos contar con la presencia de ustedes en estos 6 días continuos que vamos a estar con el profesor Henry. La invitación es a que nos puedan acompañar, es completamente gratuita la formación. Lo que es opcional es que ustedes puedan recibir material de estudio, grabaciones y certificados. Es por eso que en este momento, primero que nada, yo les voy a hablar de la corporación, les voy a compartir nuestras redes sociales, porque es muy importante que ustedes nos conozcan, primero que nada, sepan con quién, con qué institución se van a formar ustedes, ¿sí? En Facebook pueden revisar, tenemos más de 8.000 comentarios, todos de participantes que se han capacitado con nosotros. Sí, quedan grabadas las clases, si no logran entrar, quedan grabadas. Allí están nuestras redes sociales para que por favor puedan visualizarlas seguido, a que nos conozcan en Facebook, en YouTube, en Instagram. En YouTube van a conseguir todos los videos que nosotros subimos de las formaciones que tenemos día a día. De las formaciones que nosotros día a día estamos dando para ustedes. ¿Cuál es el horario de esta formación? Nos vamos a estar conectando los lunes, martes y miércoles. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Son 6 clases continuas que van a estar con el profesor Henry. Para las personas que realmente deseen apoyarnos, deseen recibir material de estudio, deseen recibir grabaciones,
yo les voy a compartir un grupo que le llamamos grupo pedagógico para que se puedan agregar. Es por ese grupo donde ustedes van a ir recibiendo día a día nuestras grabaciones y nuestro enlace para las clases. Por eso es importante que se puedan agregar al grupo. Allí les estoy compartiendo el grupo, compañeros, para que se puedan agregar. Grupo pedagógico. Tenemos capacidades comunicativas lingüísticas, aprender y disponer de... Para que se puedan ir agregando. Es importante que se vayan agregando, compañeros. Por allí los va a estar atendiendo el coordinador Daniel Marín. Él les va a compartir toda la información de métodos de pago, dónde pueden pagar si desean hacer el aporte, que es opcional. Recuerden que es opcional que ustedes puedan recibir el material de apoyo. De igual forma, por este grupo pedagógico van a estar las personas realmente interesadas y van a ir recibiendo día a día nuestras grabaciones y nuestro enlace para las clases. ¿Cuál es el aporte que ustedes van a hacer? El aporte es de tan solo $25 o $27, incluyendo la comisión de pasarela. ¿Y qué es lo que ustedes van a estar recibiendo? Van a estar recibiendo el certificado que los avale de que se formaron en el diplomado, perdón, de didáctica de la educación con integración de las tecnologías. El diplomado sale por 120 horas. Aquí nuevamente el grupo pedagógico para las personas que realmente nos quieran apoyar se puedan agregar. Me van confirmando, por favor, si tienen dudas, si queda todo claro. Es importante que me vayan escribiendo por el chat para yo saber que la información que yo les acabo de dar sí ha sido clara y entendible. Me confirman, por favor, si queda todo ok para yo saber. Si queda todo ok, ustedes dicen ok. Si quedan dudas, por favor, también me lo hacen saber para yo poderles ayudar. Todo claro, muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo más nada que decirles, solamente agradecerles y esperamos contar con ustedes en la formación completa. Aquí nuevamente el grupo pedagógico para que se puedan agregar. Muchísimas gracias, feliz noche, nos vemos mañana nuevamente con el mismo enlace a la misma hora. Recuerden, el aporte mínimo es de tan solo $27, ustedes van a estar recibiendo certificado, material de estudio y las grabaciones de la formación. Feliz noche para todos.